Han pasado exactamente 6 meses desde el día en que enterré a mi marido, 6 meses de un luto que se sentía como una losa de granito sobre mi pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Sin embargo, aquella mañana, en un pasillo del Mercadona, mientras revisaba el precio de unos simples botes de garbanzos, lo vi. Mi nombre es Carmen Fernández. Tengo 68 años y estuve casada durante 42 años con un hombre al que creía conocer mejor que a las líneas de mis propias manos. Durante el último medio año, había aprendido a vivir como una viuda, deambulando por una casa que se había vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa, una casa que ya no resonaba con sus pasos pesados sobre el parqué ni con el eco de su voz llamándome desde la cocina. Aquella mañana de martes, sin embargo, no estaba pensando en la pena que me ahogaba por las noches. No estaba pensando en los recuerdos que me asaltaban en cada rincón del salón. Estaba pensando en la lista de la compra, en lo mundano, en reponer la despensa. Necesitaba una garrafa de aceite de oliva virgen extra, papel de cocina, esas pequeñas cosas ordinarias en las que una se concentra con desesperación cuando está intentando con todas sus fuerzas no desmoronarse en público. Fue entonces cuando escuché su voz. No fue un grito, ni siquiera estaba pronunciando mi nombre. Era un sonido familiar, un tono ronco y ligeramente nasal justo detrás de mí, quejándose del precio de los productos con la misma indignación contenida que él siempre solía usar. Decía algo sobre cómo había subido todo, una queja tan cotidiana, tan suya. Me giré lentamente, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas, y allí estaba él. Mi marido. Vivo. Mi corazón golpeó contra mis costillas con tal violencia que pensé que colapsaría allí mismo, entre las estanterías de las conservas y las legumbres. No podía ser una alucinación. La cicatriz en su ceja izquierda, esa pequeña marca blanca que le quedó de cuando se cayó de una escalera ayudando a su padre cuando tenía 20 y tantos años, estaba allí. Su nariz, ligeramente torcida hacia la derecha tras un golpe en su juventud, era inconfundible. Incluso la forma en que descansaba todo el peso de su cuerpo sobre una pierna, con esa postura ladeada que el reuma le había acentuado con los años, era exactamente la misma. Mis manos, que hasta ese momento sostenían con firmeza una pesada garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra, se quedaron completamente entumecidas, como si los nervios hubieran sido cortados de repente. El plástico resbaló de mis dedos sudorosos y la garrafa impactó contra el suelo. El envase se rompió con un crujido seco y el líquido dorado comenzó a extenderse rápidamente por el linóleo blanco inmaculado del supermercado, creando un charco brillante y viscoso que avanzaba hacia mis zapatos. La gente a mi alrededor se detuvo. Alguien ahogó un grito de sorpresa por el estruendo. Una mujer murmuró un «madre mía» a mis espaldas. Pero a mí no me importaba el aceite, ni el dinero perdido, ni las miradas curiosas de los extraños. Corrí hacia él, ignorando el peligro de resbalar. Grité su nombre con una voz que me rasgó la garganta, «Manuel». Él se giró al escuchar el grito y me miró directamente a los ojos. Nuestras miradas se cruzaron, esos ojos marrones que yo había besado tantas veces, y entonces dijo algo que me rompió de una manera completamente diferente, una manera para la que ningún libro sobre el duelo te prepara. «Perdone, señora», dijo con un tono de cortesía distante. «Creo que me confunde con otra persona». La voz era indudablemente la suya. El rostro, con sus arrugas familiares y las manchas de sol en las mejillas, era el suyo. El hombre que estaba de pie frente a mí era el mismo hombre al que yo había amado devotamente, con el que había discutido por tonterías, con el que había envejecido lado a lado. Pero las palabras que salían de su boca no le pertenecían. Me quedé allí, temblando incontrolablemente, mirando fijamente al hombre por el que había llorado hasta quedarme seca, por el que había rezado novenas enteras y al que había enterrado en un panteón familiar carísimo. Y entonces, un pensamiento aterrador, una idea que desafiaba toda lógica, se apoderó de mi mente como una garra fría. Si mi marido estaba vivo y de pie frente a mí en el Mercadona, entonces, ¿a quién había enterrado yo hace 6 meses? Me quedé congelada, paralizada por el horror, mientras los otros clientes caminaban con cuidado alrededor de nosotros, esquivando el aceite derramado. Un empleado del supermercado, con su chaleco verde, apareció rápidamente con un rollo de papel industrial, intentando contener el desastre. Otro cliente me preguntó si me encontraba bien, si necesitaba una silla. No contesté. No podía apartar la vista de él. Me acerqué un paso más,
Mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas y apretarlas contra mi pecho para disimular. «Soy yo», dije, con la voz quebrada. «Carmen. Tu mujer». Él frunció el ceño ligeramente, no con ira, sino con una expresión de confusión. Confusión genuina. O al menos, eso parecía. Era una actuación perfecta. «Lo siento mucho», repitió, manteniendo una calma y una educación que me resultaban dolorosas. «Creo que está usted confundida, señora. Mi nombre es Francisco Ruiz». «¿Francisco?». El nombre sonó falso, incorrecto, como una nota disonante en una melodía conocida. «No», susurré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «No, eso no es posible. Tú eres Manuel». Saqué mi teléfono móvil del bolso con movimientos torpes y desesperados. Desbloqueé la pantalla y comencé a desplazarme frenéticamente por la galería de fotos, imágenes que no me había atrevido a mirar en meses porque dolían demasiado. Nuestra foto de bodas, en blanco y negro, restaurada. Su último cumpleaños, soplando las velas con nuestros nietos. Una foto de unas vacaciones en Benidorm de hace años. Sostuve la pantalla frente a su cara, casi empujándola contra su nariz. «Mira», le exigí. «Estos somos nosotros. Este eres tú». Él se inclinó levemente y estudió la foto con atención simulada. Por un instante, solo un breve instante que podría haber sido producto de mi imaginación, vi algo parpadear en sus ojos. Un destello de reconocimiento, quizás de pánico. No pude distinguirlo con claridad. Pero luego sacudió la cabeza con esa lentitud exasperante que yo conocía tan bien. «Ese no soy yo», dijo suavemente, como quien habla a un niño o a una persona que ha perdido la razón. «Nunca he visto esta foto antes». La forma en que negó con la cabeza era idéntica, lenta, segura, categórica. La misma forma en que solía hacerlo cuando me decía que estaba seguro de que no iba a llover o que el coche no necesitaba revisión. Sentí náuseas. Él dio un paso atrás, creando una distancia física entre nosotros, como si yo fuera una amenaza. «Parece que ha pasado por algo muy difícil», dijo, adoptando un tono compasivo que me revolvió el estómago. «Quizás debería sentarse, beber un poco de agua». «¿Agua?». Como si el duelo, como si la locura de ver a un muerto caminar, pudiera arreglarse con un vaso de agua. Me quedé mirando su ropa. Llevaba una camiseta verde descolorida, unos vaqueros viejos y unas zapatillas deportivas desgastadas. Mi marido, mi Manuel, jamás vestía así en público. Él era un hombre que cuidaba las apariencias, que llevaba camisas abotonadas y planchadas incluso los fines de semana, que siempre calzaba zapatos de piel lustrados. Pero entonces me fijé en su mano izquierda. «Enséñame la mano», dije de repente, con una urgencia que me sorprendió a mí misma. Él vaciló, mirando hacia la salida. «Señora, de verdad, tengo prisa». «Por favor», insistí, casi suplicando. «Solo tu mano». Lentamente, con reticencia, levantó la mano izquierda. Y allí estaba. Su dedo meñique, torcido, ligeramente doblado hacia adentro, el resultado de una fractura mal curada cuando tenía 15 años intentando arreglar el tejado de la casa de su madre en el pueblo. Mi estómago dio un vuelco vertiginoso. Él retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. «Lo siento», dijo ahora con firmeza, cortando cualquier posibilidad de réplica. «No sé quién es usted». Giró su carro de la compra, alejándose de mí, y comenzó a caminar por el pasillo a paso ligero, dejándome allí parada, temblando entre el olor a aceite de oliva y el murmullo de los compradores. Y supe entonces, con una certeza absoluta, que no podía dejarlo ir. No podía permitir que desapareciera de nuevo. Lo seguí. Mantuve la distancia mientras lo seguía por la tienda, escondiéndome detrás de las cabeceras de los pasillos, asegurándome de estar lo suficientemente lejos para que no me notara, pero no tanto como para perderlo de vista. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la gente a mi alrededor podía escucharlo como un tambor frenético. Lo vi pagar en la caja, sacando billetes de su cartera. Pagó en efectivo. Rechazó el ticket de compra. Ese pequeño detalle se me clavó en la mente. Manuel siempre pedía el ticket.
Siempre. Le gustaba llevar las cuentas, tener registros, pruebas de cada céntimo gastado. Empujó su carro hacia la salida y caminó hacia el aparcamiento. Lo vi dirigirse hacia un Seat Toledo blanco, un modelo antiguo, con un golpe visible en la puerta trasera derecha. No era nuestro coche. No se parecía en nada al coche que habíamos tenido. Memoricé la matrícula instintivamente, repitiéndola en mi cabeza una y otra vez, como si mi cuerpo supiera que esa combinación de letras y números era la clave de todo. Esperé a que arrancara y saliera del aparcamiento, y entonces corrí hacia mi propio coche, ignorando el temblor de mis piernas. Lo seguí. No recuerdo la mayor parte de ese trayecto, solo la sensación de mis manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, y la opresión en mi pecho, como si no pudiera llenar mis pulmones de aire por completo. Pasamos por calles que conocía, avenidas principales de nuestra ciudad, hasta que giró hacia una urbanización que yo nunca había visitado. Era un barrio tranquilo, de clase media, lleno de chalets adosados idénticos. Él giró y entró en la rampa de entrada de una casa pintada de un color crema suave, con un pequeño jardín delantero. Un lugar sencillo, ordinario. Nada especial, nada que debiera haberme importado. Aparqué unos metros más abajo, pegada al bordillo, y observé a través del parabrisas. Lo vi salir del coche cargando las bolsas de la compra. Antes de que pudiera llegar a la puerta principal, ésta se abrió. Una mujer salió a recibirlo. Era más joven que yo, quizás en sus 50, con el pelo oscuro recogido en una coleta y una sonrisa relajada en el rostro. No era una sonrisa de cortesía, ni la sonrisa de una vecina. Era una sonrisa familiar, íntima. Ella le dio un beso en la mejilla con naturalidad y tomó una de las bolsas de su mano. Mis rodillas, ya débiles, parecieron disolverse. Entonces, dos niños salieron corriendo de la casa, un niño y una niña, de unos 7 u 8 años. Corrieron hacia él riendo, abrazándose a sus piernas. «Abuelo», gritó uno de ellos con entusiasmo. «¿Has traído los polos y la horchata?» Él se rió. ¿Esa risa? La había escuchado durante 42 años en cenas familiares, en navidades, en momentos íntimos. Todos entraron juntos en la casa. La puerta se cerró tras ellos, sellando esa imagen de felicidad doméstica. Me quedé allí sentada, sola en mi coche, mirando la fachada de esa casa desconocida mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas sin emitir ningún sonido. 6 meses de duelo. 6 meses de noches vacías mirando al techo. 6 meses de llorar contra una almohada que todavía conservaba su olor. Y aquí estaba él, vivo, rodeado de una familia cuya existencia yo desconocía por completo. Saqué mi móvil y empecé a tomar fotos de la casa, del coche, de la entrada. Mis manos temblaban tanto que varias fotos salieron borrosas, pero seguí disparando hasta que tuve suficientes. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta, conduje de vuelta a casa. Entré en mi casa, la casa que había compartido con él durante décadas, y me senté en la oscuridad del salón. Y fue entonces cuando el pensamiento tomó su forma final y terrible. Si mi marido estaba vivo y viviendo otra vida, entonces el hombre que yo había enterrado era un completo desconocido. Y eso significaba que todo lo que yo creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio y sobre mi familia, era una mentira. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa de la cocina con la luz de la campana extractora encendida, mirando fijamente la silla vacía frente a mí. La casa estaba sumida en un silencio antinatural, como si contuviera la respiración esperando mi reacción. Mis ojos se desviaban constantemente hacia el pasillo, medio esperando verle salir y preguntarme por qué seguía despierta a esas horas. En su lugar, los recuerdos me inundaron como una marea tóxica. La llamada de la policía 6 meses atrás, las palabras.